Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín. Vamos a dar inicio al editorial número 7 de Prosa Urgente. Estos editoriales semanales que comenzamos hace aproximadamente un mes y medio, casi dos. Fue una semana movida en muchos sentidos, eh, pero vamos a utilizar este espacio para reflexionar sobre dos hechos que creo que son importantes. El primero de ellos va a ser la liberación de Victoria Núñez de la LOF Pillarmahuiza, y después vamos a dar una opinión sobre el paro general desarrollado por la CGT. Pero antes de comenzar con todo esto, te voy a pedir, obviamente, que le pongas me gusta al video. Si no te suscribiste al canal, que lo hagas, es gratis, que aprietes la campanita, que comentes, que des tu opinión y que obviamente en la medida de lo posible que eh, lo difundas, ¿no? En redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Bueno, el lunes en Esquel se llevó adelante una audiencia para resolver la situación de Victoria Núñez. Recordemos que ella está detenida hace, la verdad que no recuerdo la cantidad de días, pero fue a principios de febrero, en un mega operativo que se desarrolló, si no me equivoco, entre el 10 y el 11 de febrero, en Cordillera. Si mal no recuerdo, fueron en 5 LOF, Mapuche, Tehuelche, buscando pruebas sobre, o vinculaciones, mejor dicho, respecto al atentado que hubo en la estancia Mancay, en Trebel, cerca de Esquel. Eso ocurrió en enero. Bueno, hubo un mega operativo con cientos y cientos de policías, impulsado por el Poder Judicial Provincial a partir de una orden del gobernador Ignacio Torres, claramente. Después hubo una conferencia de prensa, una puesta de escena muy bizarra, lleno de policías atrás de los que estaban dando la conferencia de prensa, que por otra parte fue toda una parodia. Incluso algunos policías con el rostro cubierto, un mamarracho monumental. Bueno, en ese operativo se detuvo a Victoria, a Vicky le dicen, porque supuestamente estaría involucrada en este hecho a partir de que ella tiene un furgoncito, una Kangoo, y habrían visto un vehículo similar en inmediaciones de esta estancia Mancay cuando se produjo el incendio. Bueno, a los pocos días, a las pocas horas, se comprobó que Victoria no estuvo en el lugar de los hechos, que mientras se desarrolló el incendio, ella y su camioneta se encontraban en la LOF Pillarmahuiza, que se encuentra, si mal no recuerdo, a 80 kilómetros de distancia o 100 kilómetros de distancia de donde ocurrió el incendio. Así todo, el juez Criado decidió que tenía que seguir en prisión, obviamente producto de la presión del gobierno provincial. Hay que decir que estas detenciones se produjeron mientras estaban desarrollando los incendios en Cordillera, ¿no? Y que de alguna manera intentó el gobierno desviar el foco de atención en su responsabilidad detrás de los incendios, porque evidentemente el Estado es el responsable de esta situación por muchos motivos. Primero porque desde el vamos no pudo combatirlo
básicamente porque no se invierte en prevención, ¿no? Eh, a los brigadistas se los tiene precarizados, eh, con sueldos bajos, eh, no cuentan con los elementos apropiados para combatir los incendios. Esto desde el vamos. Después, toda la estructura eh, de redes de gas y de electricidad que atraviesan los bosques cordilleranos están en una precarización absoluta, es decir, que son ante el menor cortocircuito, el menor problema, potenciales, digamos, propagadores del incendio. Estas dos cuestiones son fundamentales. Por un lado, la falta de inversión en las redes de electricidad, gas y demás, y la falta de inversión para prevenir los incendios. A eso agregamos cómo el Estado también facilita o no controla la tala indiscriminada de bosque nativo y su reemplazo por bosques exóticos, es decir, por especies implantadas que generalmente vienen de Canadá, especies que no están aptas para esta zona y que por ende facilitan la propagación del incendio. Y como si esto no fuese suficiente, obviamente que está el negocio inmobiliario detrás de todo esto, de los grandes terratenientes. Y bueno, no solamente en Chubut, sino en Río Negro y en todas las provincias, los terratenientes hacen de la suya porque hay un Estado que los deja, ya sea el Estado provincial como el Estado nacional. Ahí tenemos a Lewis, a Benetton, ¿no? Con un Estado dentro del Estado, digamos. Entonces, mientras todo esto, este combo que facilita la propagación de los incendios, más una cuestión más de orden general, de la depredación capitalista del medio ambiente que ha generado toda esta cuestión del cambio climático, ¿no? Por el cual este tipo de incendios son cada vez más comunes en zonas periurbanas, eh, mientras se desarrollaba este incendio en la cordillera, también ocurría lo mismo en California, en Estados Unidos, en Australia, bueno, en varios lugares. Mientras todo esto ocurría, el gobierno, como no podía ser de otra manera, criminalizaba por un lado a los pueblos indígenas, mapuche tehuelche, y por el otro lado también a personas que fueron a solidarizarse eh, o a prestar su ayuda, que es básicamente lo mismo, autoconvocándose para tratar de mitigar los efectos del incendio. Así detuvieron a un turista neuquino que andaba por la zona del Bolsón, eh, y que era parte de las brigadas autoconvocadas. Se detuvieron a varios, ¿no? El que estuvo más tiempo detenido es este vecino de Neuquén. Bueno, con el caso de Victoria pasa algo similar. Ella hace varios años que se solidariza con la causa mapuche y que vive ahí en Pillamahuiza. Y bueno, el gobierno, nosotros ya dedicamos un editorial a esta cuestión, el editorial 2, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, con todo el entramado de los medios de comunicación hegemónica, tratan de tener o de apostar a una política que tiene por objetivo romper los lazos de solidaridad del pueblo. Entonces, criminalizan a los mapuches, criminalizan a los autoconvocados por el fuego, estigmatizan a los que se solidarizan con la lucha de los jubilados. Y bueno, en ese marco es que se detuvo a Victoria Núñez sin ningún tipo de prueba. Bueno, le dieron la libertad
este lunes, una libertad condicional, tengo entendido. Creo que durante un mes no va a poder salir de Esquel. Eh, pero bueno, se logró la libertad producto de una red amplia de solidaridad y de lucha de organismos de derechos humanos, de organizaciones mapuche, indígenas, incluso a nivel internacional, una gran campaña en apoyo a esta compañera. Bueno, y esto deja de manifiesto una vez más esta campaña por parte de Ignacio Torres, una campaña de claro tinte fascistoide contra los pueblos indígenas, pero que hay que tener bien presente esto último, no es solamente contra los pueblos indígenas. En este caso en particular le tocó a la LOF Villamahuiza y a todas las LOF, a las otras 5 LOF, entre ellas una radio comunitaria mapuche, pero esto es una política de conjunto contra el pueblo que se moviliza. Se está llevando adelante un ajuste feroz, un intento de reestructuración de toda la vida económica, social y política del pueblo en beneficio de las multinacionales, y obviamente eso va a generar un rechazo, una resistencia en las calles, que a medida que se vaya acrecentando va a generar aún mayores grados de solidaridad, y es ahí a donde apunta el gobierno para tratar de desarticular la unidad de los trabajadores y el resto de los sectores populares. Así que bueno, hay que estar atento a esta causa, hay que lograr el sobrecimiento total de la compañera Victoria, y bueno, también hay que iniciar acciones legales contra este gobierno, ¿no? En este marco también se está desarrollando el juicio contra 8 vecinos de Chubutazo. Yo el jueves grabé un video sobre cómo venía la causa. El viernes fueron los alegatos. Yo no pude ir por cuestiones laborales. Y nada, había pensado en dedicarle parte de este editorial también a ese juicio, pero decidí esperar al fallo de la jueza Eve Ponce. Tengo entendido que será este martes que se dará a conocer, no va a haber una audiencia, sino que se va a enviar a cada una de las partes. Así que esperaré a ese fallo y bueno, haré un editorial sobre el conjunto del juicio, con un balance crítico al respecto. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con el paro, ¿no? Con el paro de la CGT. Este paro de 24 horas, que se desarrolló el jueves, que tuvo como un preludio la movilización del miércoles junto a los jubilados. Bueno, hay versiones encontradas sobre los resultados del paro. Sectores quizás cercanos al PJ, al kirchnerismo, a los sectores progresistas, en términos generales hablan de un acatamiento relativamente alto y lo ven como un avance en la organización de la lucha. Lamentablemente, la izquierda hegemónica, la izquierda del frente de izquierda, para ser más claro, tiene una postura bastante parecida. Ve en este paro un avance y en algunos casos lo catalogó de muy importante. Por las averiguaciones que uno pudo hacer a nivel nacional, se registró algo parecido a lo que ocurrió acá en Chubut. Fue claramente un paro dominguero. El centro de Trelew, por ejemplo, vivió un día relativamente normal. O sea, ni siquiera dominguero, porque todos los negocios estaban abiertos y funcionó con relativa normalidad. No hubo movilización ese jueves. Y el miércoles, en el marco de esta acción en solidaridad con los jubilados, acá en Trelew ocurrió lo mismo que en Comodoro y que en el resto del país. Fue una movilización de aparatos.
las banderitas de cada uno de los sectores. Voy a contar mi experiencia en Trelew, pero supongo que quien ve este editorial va a poder sacar conclusiones similares para el resto del país. En Trelew, bueno, algunos sectores del peronismo, creo que incluso estaba la bandera del PJ, obviamente la izquierda, eh, algún que otro sector aislado del radicalismo, partido municipal y algunos sindicatos, sí. Tuvieron algunos sindicatos. Uno puede decir, sí, es cualitativo que participen los trabajadores de Vialidad Nacional, que están en riesgo de perder su laburo, también de aerolínea hubo, trabajadores, movimientos sociales, pero no hubo una convocatoria, ¿eh? Incluso la Comisión por la Memoria del Pueblo, un colectivo de derechos humanos de acá de Trelew, 1 o 2 días antes de la convocatoria el miércoles, sacó un comunicado diciendo que llamaba a todos los sectores a movilizar ese día, teniendo en cuenta que ni la CGT ni la CTA lo habían hecho. Después se terminaron acercando a la CGT y la CTA. Bueno, hubo una especie de acto muy improvisado en la plaza, éramos 300 personas aproximadamente, 400 como mucho, un megáfono chiquitito así, que no se escuchaba nada. Hablaron algunos jubilados, un jubilado del PTS, algún que otro sector de trabajadores, y se movilizó. Ah, y también hablaron estudiantes de la 805 en lucha. Ninguna organización de izquierdas se le ocurrió aprovechar la situación y decir, bueno, compañeros, compañeras, ¿qué vamos a hacer mañana? Propongo movilizar, hacer un corte de ruta. De última, si te dicen que no, los exponés. No, nada de eso hubo, ¿eh? Nada de eso. Se movilizó por las calles de Trelew, folclóricamente, y se terminó y taza a taza cada uno a su casa. Inmediatamente salieron a publicar, sobre todo los partidos de izquierda, multitudinario movilización en apoyo a los jubilados. Bueno, no fue multitudinaria, si eso es masivo, masivo dijeron, no multitudinario, perdón, es más o menos lo mismo. Bueno, no hubo masividad en las calles, no estuvo ni cerca de ser masivo eso. Una marcha de aparatos, sin ninguna intención de discutir un plan de lucha, tampoco lo planteó la izquierda. La izquierda festejó estar adelante de la movilización con su banderita y que en la foto aparecieran ellos adelante y el resto atrás. Y entonces dijeron masividad. Es una posición mezquina, de aparato, y no es lo que necesita la clase trabajadora en estos momentos, ¿no? La clase trabajadora, en términos generales, está muy confundida porque si no nos explica que frente a semejante ataque por parte de las patronales y del gobierno, no esté masivamente en las calles. Entonces, a ese nivel de confusión general, en el cual las conducciones sindicales, la burocracia sindical, tiene una responsabilidad enorme, se le agregan estas caracterizaciones falopa por parte de la izquierda, que salen a reivindicar, por otra parte, en términos generales, un paro que fue un paro dominguero, ¿no? Los paros domingueros, hasta donde yo tengo entendido, en la izquierda no se festejan. Eso hay que dejárselo o al peronismo o hay que dejárselo a la burocracia sindical. Los paros domingueros no se festejan, los paros domingueros se denuncian. Y si se denuncia que un paro es dominguero,
se tiene que tener bien presente que eso no es bueno para la clase trabajadora. Entonces, esa es la situación que hay. Hay que ver cómo va a impactar estas medidas del gobierno que se conocieron al otro día del paro. El acuerdo con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares. Horas previas a que se conociera o a que anunciara el gobierno este acuerdo, el Banco Central vendió 400 millones de dólares. Hubo un negociado ahí fenomenal de sectores vinculados al gobierno, y en los días previos también se fugaron cientos de millones de dólares. Ahora el peso se devalúa, el dólar va a estar entre 1.100 y 1.400 pesos en un principio, si es que no se desmadra todo, y claramente todos los balances con respecto a esta decisión del gobierno indican de que estamos frente a un fracaso de la política económica del gobierno en sus propios términos, ¿no? No en los términos de los trabajadores ni demás. No, en los propios términos del gobierno, está fracasando la política del gobierno. Hay que ver cómo se expresa esto mañana lunes. Desde el Vamos hay una devaluación de casi el 30%. Hay que ver cómo se expresa eso después en los precios. El salario de los trabajadores va a valer mucho menos a partir del lunes. Y más en general son salarios que ya vienen mal. O sea, la CGT, que salió a movilizar el jueves, viene sus sindicatos de firmar acuerdos en la mayoría de los lugares por el 1% mensual. O sea, es parte de todo el combo. Acá queda claro cada vez más, creo que cada vez más evidente, y este paro lo confirmó por enésima vez, que las salidas son las autoconvocatorias, la autoorganización de los trabajadores y el pueblo para tratar de darle curso al descontento generalizado que por ahora no se concreta en organización. Entonces, mientras eso no ocurra, el gobierno y la patronal van a seguir embistiendo contra el pueblo. Quiero recordar que el jueves por la tarde sí hubo una acción, los estudiantes y docentes de la 805 convocaron a una movilización acá en Trelew y también en otras localidades. Estuvo bien la movilización. Y bueno, luego de esa marcha por las calles de Trelew, hicieron una asamblea y bueno, levantaron parcialmente la ocupación del 805 en busca de llegar a un acuerdo con el gobierno sobre las demandas, ¿no? que los llevaron a tomar esta decisión de la ocupación. Veremos en qué termina todo esto. Ellos se han autoconvocado, han logrado organizarse, digamos, y estar ocupando ese edificio durante varios días. Esperemos que en estos días se logre llegar a los objetivos, y si no, bueno, la lucha se va a seguir desarrollando. Esa lucha viene muy bien, pero también tiene ciertos riesgos como cualquier lucha, ¿no? ¿Cuál es el principal riesgo? Es quedar aislada. Esta fue la primera movilización que hicieron. Todas las actividades anteriores fueron ahí en la escuela. Y ese es el riesgo, ¿no? El riesgo que puede tener esa lucha si no logra comprometer a todo el pueblo de Trelew y de alrededores, y más en general de la provincia. Entonces, bueno, veremos cómo siguen, ojalá que se resuelva rápido, y si no, bueno, que peguen un salto en la organización y en la perspectiva de la lucha. Sería importante que llamen a otros sectores, que se comuniquen con los secundarios de la 759, de la 7716, para que los docentes y los estudiantes de esos dos secundarios que funcionan en esa escuela se sumen a la lucha para visibilizarla, y que, no sé, hagan marcha de antorchas,
actividades que involucren a la comunidad en general y no se enclauste todo ahí en el edificio, porque si no se corre el riesgo de quedar aislado. Todo eso es, digamos, un riesgo no de esta lucha, sino, como dije, de cualquier lucha. Bueno, volviendo a lo anterior, estamos en una situación compleja, muy compleja para la clase trabajadora, muy compleja. La realidad es que el pueblo la está pasando muy mal. Estas medidas del gobierno que anunció el viernes van a venir acompañadas, por otra parte, de reformas laborales y previsionales, porque obviamente el FMI no te va a prestar sin que haya medidas que garanticen, entre otras comillas, entre otras cosas, que vos le vayas a devolver lo que pediste. Entonces, todo parece indicar que el acuerdo que no se hizo público es que después de las elecciones vengan estas reformas previsionales y laborales. Hay que ver si esta plata que gira el Fondo Monetario Internacional va a alcanzar para evitar o para sostener la fuga de dólares. Por otra parte, la mayor parte de estos 20.000 millones, en este caso 12.000 millones son los primeros, la primera cuota, van a ir para pagar intereses de la propia deuda que el Estado Nacional tiene con el Fondo Monetario, y otra parte va a estar ahí para tratar de amortiguar cualquier tipo de corrida bancaria, cambiaria, perdón. Bueno, hay que ver si alcanza. Estamos en Argentina, ¿no? Así que bueno, en principio eso. Estén atentos a Prosa Urgente. Esta semana voy a hacer 2 videos seguro. Uno va a ser un balance crítico del juicio, muy crítico del juicio, ¿eh? Más allá de los resultados, hay que hacer un balance crítico de este juicio. Y también haré un video informando sobre la situación de las titularizaciones en la docencia, ¿eh? El rol del sindicato, el rol del gobierno y la perspectiva en las bases. Eso va a ser en el transcurso de la semana. Así que bueno, te pido por favor que te suscribas al canal, que le pongas me gusta, que compartas, que escribas y que hagas las críticas que consideres necesario sobre estas reflexiones, con la idea de generar una comunidad crítica, no solamente en Chubut, sino, bueno, en la Patagonia o en el resto del país. Muchas gracias.